Bienvenidos, queridos amigos. Estamos estudiando sobre el alma. Quiero agradecer a todos los que nos han escrito y nos han hecho saber que les ha gustado mucho las clases que estamos dando del alma. Nos hemos querido dedicar con detalle, profundizar los temas del alma. Queremos hablar del alma, pero de manera amplia, abarcar la mayor cantidad de temas que podamos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las almas más brillantes bajan encubiertas a este mundo. Dice un famoso dicho del Hasidut que no existe mal en el mundo. Y otro famoso dicho del Hasidut dice que todo sucede para bien. Y vamos a ver algunas escenas en la historia de nuestro pueblo, algunas escenas en la Torá, en el Tanaj, que aparentemente no tendrían como mucho sentido, como mucho fundamento. Y la razón de eso es que se hizo de esa manera para encubrir esas almas gigantes que iban a bajar. Los seres humanos somos muy superficiales y no podemos ver más allá de lo que es evidente. Muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias, por la máscara. Juzgamos a las personas basados en quiénes son sus familiares, lo que llaman el peregrino, y nos fijamos demasiado en el abolengo más allá de lo que nos fijamos en la persona per se. ¿Quién fue el más grande rabino que hemos tenido a lo largo de la historia de toda la humanidad? Moshe Rabbeinu, el más grande de toda la historia del pueblo de Israel. El más grande rabino de toda la historia del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu. Dirigió al pueblo para salir de Misraim, se enfrentó a rebeliones, a opiniones contrarias de su propia familia, todo. ¿Quién me puede decir qué herencia le dejaron al pueblo de Israel los hijos de Moshe Rabbeinu? Le voy a decir, había una escena que lo hemos dicho varias veces de la famosa historia de Mija. ¿Recuerda la historia de Mija? Mija, los egipcios lo habían agarrado para colocarlo como relleno en los ladrillos. Le dieron a los judíos, metan a los niños ahí de relleno y Mija es un bebé. La ternura que involucra ver a un bebé, la pureza, la hermosura de ver a un recién nacido, lleno de ternura a Moshe Rabbeinu, y le dijo a Hashem, no, déjame, yo lo crío. ¿Tú te imaginas haber sido criado por Moshe Rabbeinu? ¿Y qué pasó con mi hija al final? Cuando creció, terminó siendo un idólatra. Tanto que toda su vida se mantuvo en la idolatría. Quiere decir que la formación que le dio Moshe Rabbeinu, no digamos que fue mala, sino que esa alma no aceptaba ese nivel o eso que Moshe Rabbeinu le daba. Es como el Paró hablaba una buena cantidad de idiomas. Tú ahorita estabas diciendo que hablaste en inglés, en alemán, vamos a hacer el club del hebreo, etcétera. Pero el Paró, por más idiomas que hablaba, no le entraba el hebreo. Una vez leí un Merfaz que decía que era porque el nivel de impureza de él era tan grande que no podía captar el hebreo porque el hebreo es un idioma santo. ¿Sí? En apariencia él disimulaba. El Paró que disimulaba, que ni siquiera iba al baño. ¿Se acuerdan cuando Moshe Rabbeinu lo fue a buscar por allá que estaba escondido porque le hacía creer a la gente que él ni al baño iba? Y dice que muchas veces nos importa demasiado si alguien es o no es de buena familia. Si alguien hizo teshuvá, averiguamos o sabemos del error que cometía antes
y nos enfrascamos en la idea de que Él no puede cambiar. Sin embargo, cuando nosotros hacemos Teshuvah, nosotros sí podemos cambiar. ¿Sí? Y esa es la dinámica que necesitamos reactivar en el pueblo de Israel. Necesitamos dejar claro que todos nosotros tenemos la posibilidad y el potencial de poder cambiar y de poder ser almas elevadas. Nuestros sabios nos enseñan un secreto cabalístico. Ojo, un secreto cabalístico. Esa es la palabra que le gusta a mucha gente ahorita. Muy importante. Vamos a decirlo así para que suene muy, muy interesante. Es un secreto que la Kabbalah dice que es muy importante. Y está relacionado con las almas. Y nos dicen que las almas más sublimes y sagradas, a causa de su inmensa luz, deben bajar camuflajeadas y encubiertas con la finalidad de que no sean detectadas por las fuerzas del mal, por el lado oscuro, ya que estas fuerzas malignas de la impureza son capaces de hacer lo que sea con el fin de evitar que estas brillantes almas puras lleguen a la tierra. Ellas van a usar todas las herramientas y artimañas necesarias para que esas almas no lleguen a la tierra. Porque si llegan a la tierra van a iluminar al mundo. Y ese hecho de que iluminan al mundo arruinan los planes del Yeser Hará, de la Sitra Hará, de la Klipot. ¿Cuál es el plan de ellos, de las fuerzas malignas? Opacar, Barminan, la luz de Hashem y no dejar que la luz del Creador ilumine este mundo. El Arizal nos enseña que existen ciertas almas que vienen de niveles muy elevados y cuando esas almas están listas para descender a este mundo, hay una fuerte oposición de las clipot, de las fuerzas del mal, y ellas argumentan entonces que dado que estas almas son tan grandes, no solamente sucumbirán al mal, sino que harán que otros reconozcan y sirvan a Hashem. Esas almas tan grandes son enemigas potenciales del Yeser Hará. ¿Qué quiere hacer el Yeser Hará con esas almas? Que en lugar de canalizar todo el potencial que tienen hacia el bien, quieren que se encamine hacia el mal. ¿Entiendes? Es como el líder. Una persona puede ser líder y puede ser un líder positivo. Un líder que motiva a la gente, que los impulsa, que les enseña, que les dice que pueden mejorar, que pueden crecer cada día. Y también Barminan puede ser un líder negativo, que los lleve al camino de la destrucción. ¿Sí se entiende? Depende cómo se utilice esa capacidad de liderar. Hay líderes buenos, tuvimos muchos líderes buenos. Hay líderes malos, tuvimos muchos que lideraron mal. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno decidió el camino del bien y otro decidió el camino del mal. Un político puede utilizar las riquezas de un país muy rico en petróleo, en gas, en dinero, en oro, etcétera, y hacer de ese país una potencia. Pero puede hacer de ese país un país que vive en la miseria. Puede ser un pobre país rico. En América Latina no existen países así. Es una hipótesis, una utopía lo que estamos hablando. Pero ¿de quién depende la acción? ¿Quién escoge el camino? La persona. ¿Okay? El mismo atributo de Hashem se ha esforzado a concederles esto, pues tales almas pueden superar a las fuerzas del mal, negando así la libre elección y trayendo una abierta revelación divina.
Esas almas que llegan a tener esos niveles pueden hacerle un daño irreversible a las fuerzas del mal. ¿Cómo puede descender estas almas? El Boreolam utiliza una estratagema para engañar a las fuerzas del mal. Acepta la transmigración de estas almas por medio de personas poco sofisticadas, incluso malvadas, al ver que estas almas se encuentran tan cerca del ámbito del mal. Las clipot aceptan. Cuando ve que va a venir de una persona que no es un sadik, los clipot dicen, pues que va. Dimos el ejemplo de mi hija ahorita. Pero vamos a dar el ejemplo de Nebuzaredán. Y dije bien porque no es Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar era el rey y Nebuzaredán era el general del ejército de Nebuchadnezzar. Nebuzaredán era el militar y Nebuchadnezzar era el rey. Este militar se encargó de matar a muchos judíos. Muchos, murieron muchos. Dice que eran tantos que como morían a manos de espada, se formaban ríos de sangre. Y era impactante ver la escena, tanto que este general se impactó tanto con el pueblo judío que decidió convertirse al judaísmo. Yo le pregunté a mi rabino, le dije, rabino, ¿cómo aceptó el Bendín a este individuo? O sea, si él llega y le dicen el documento de identidad, dame tu documento de identidad para ver si tienes antecedentes, y dice crímenes de guerra. ¿Cómo es que le llaman ahora en esto de lesa humanidad? Crímenes de lesa humanidad. Mató muchos Kohanim también. Y le dije, ¿cómo lo aceptaron? ¿Y cómo lo aceptan en la sinagoga cuando viene la bendición de los Kohanim? Cada Kohanim que se para el Kohen, el tema, se lava las manos, todo lo que sabemos que hacen los Kohanim. El rabino me dijo algo que es lo que estamos estudiando ahorita. Dice el Beit Din, que eran puros sadikim, puros gigantes en la Torah. Ellos vieron la grandeza del alma de Nebuzaredán. Como vieron que tenía un alma tan elevada, le permitieron que entrara. ¿Cuál era el origen de él? Era un origen que no era mejor, no era un Talmid Jajam que nació, está escuchando Aleph, Bet, Gimel, ¿no? Se impactó, fue algo real. No solo cómo se sentirían los Kohanim cuando él estaba en el Beta Knesset y dirían Birkat Kohanim, sino cómo se sentiría él, cómo sería el impacto en la vida de él. Vamos a mencionar algunos ejemplos de almas santas y puras que por su enorme nivel espiritual tuvieron que bajar a este mundo encubiertas con la finalidad de no ser aceptadas, de no ser detectadas, vistas ahí en el radar por las Clipot y las Sitrahara, las fuerzas del mal. Vamos a nombrarlas. Estas almas son Lot, Ammón y Moab, Yehudá y Tamar, Ruth, Mahlón y Boaz. Todos conocemos las historias de ellos, ¿no? Escuchas Lot y te acuerdas, este era el sobrino de Abraham, andaba con Abraham para arriba y para abajo, se quería quedar con todo el chuzo de Abraham, era doble cara, con Abraham era una cosa y fuera era otra. Y un día decide partir cobija. Luego dice, me voy a Sedón Beamorá. En Sedón Beamorá era algo particular, porque en Sedón Beamorá no habían pobres. El sueño de todo capitalista. No hay pobres, todo el mundo tiene dinero, nadie necesita nada porque todo el mundo tiene. Para allá se fue Lot. Esas son dos ciudades que estaban infectadas de corrupción. La ley al revés. Alguien hería a otra persona, Barminan, y el herido tenía que pagarle a quien lo hirió. ¿Okay? Abraham rezó para que
las ciudades se salvaran, porque Hashem había dicho que se iban a destruir, pero no pudo evitar que las ciudades tendrían que ser destruidas. Lo único que logró es que Hashem mandara a 2 ángeles para proteger la vida de su sobrino. Cuando los ángeles salvaron la vida de Lot, su esposa y sus 2 hijas le dijeron: no pueden voltear, porque si voltean, se convierten en sal. Todos sabemos que la mujer de Lot volteó y se volvió una estatua de sal. La Gemara habla sobre la época en que se sabía dónde estaba la estatua, si se decía bendición por ver la estatua o no. Después con el tiempo se perdió la ubicación exacta donde estaba la estatua de sal. La costumbre de hacer Mayan Jaronín es también por el tema de la sal de Sodoma y Gomorra. Pero bueno, ellas al ver toda la catástrofe que pasó, las hijas de Lot, al ver toda la cuestión que pasó, dijeron: es como otro Mabul, todo el mundo murió, nos salvamos nosotras nada más. Y pensaron que para preservar a la humanidad necesitaban estar con su papá. Se acostó una con el papá un día, después de haber tomado unos tragos. Al otro día se acostó la otra. Tuvieron 2 hijos, que son Amón y Moab. Estos 2 hijos se convirtieron en grandes naciones y aproximadamente 350 años después nació de Moab, y posteriormente una mujer llamada Naamá nació del pueblo de Amón. Ruth, la moabita, se convirtió al judaísmo y fue la abuela del rey David. Naamá, amonit, hizo lo mismo y fue la única, escuchen, fue la única de las 700 esposas y 300 concubinas que tenía el rey Shlomo, el hijo del rey David, que le dio un hijo varón, a quien por cierto llamaron Rehabam, y fue el siguiente rey de Israel y el sucesor de la dinastía del rey David. Son unas historias impresionantes, ¿no? Llenas de misterio, cargadas de complejidad, de detalles, que se fueron tejiendo en esa trama para permitir que bajara a este mundo el alma gigante del rey David. Desde la época de Adán a Rishon, Adán supo que el rey David no iba a tener años de vida y dijo: yo le doy 70 de los míos. Cuando Adán ya iba a cumplir 930, fue donde Hashem le dijo: Hashem, ¿te acuerdas que te di 70 años para el rey David? ¿Me lo puedes dar de vuelta? Y yo: no, ya se lo dije. ¿Sí? Y bueno, el abuelo de David era un hombre llamado Boaz. No, tiene un nombre impresionante, ¿verdad? Sí. Boaz, el abuelo de David. Boaz, David. Descendiente en línea directa de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. La Torá nos cuenta que Yehudá había casado a su hijo mayor, que se llamaba con Tamar, y murió. No le dejó hijo a Tamar, tuvo que casarse con su hermano. Tamar se casó con el hermano de que se llamaba Onán, también murió. Y ya después queda la posibilidad de que Tamar se case ahora con el siguiente hijo de Yehudá, que se llamaba Shelah. Yehudá no quiso, se abstuvo, retrasó el asunto. Y bueno, Tamar le tendió una trampa, se disfrazó de prostituta y lo sedujo, quedando así embarazada de Yehudá, su propio suegro. Nuestros sabios explican que a Yehudá le quitaron desde el cielo la Bejirá Hofshi, el libre albedrío, y esa capacidad de decidir. Y un ángel lo forzó a estar con ella esa noche. Como resultado, tuvo 2 hijos mellizos. A uno lo llamó Pérez, quien fuera el antepasado de Boaz, el abuelo de David. Con respecto a Ruth, Boaz se casó con Ruth, se convirtió en el abuelo del rey David. La historia comienza con un hombre que se llamaba Elimelech, ¿se acuerdan? Elimelech tenía una esposa que se llamaba Naomi y tenía 2 hijos
Uno se llamaba Mahlón, el otro se llamaba Gilión. A causa del hambre que había en la tierra de Israel en aquella época por la opresión del rey Eglón de Moab, Elimelech, que era un hombre muy rico, muy adinerado, decidió irse a vivir a la tierra de Moab. Allí los hijos de Elimelech y de Naomi conocen a dos mujeres, princesas además moabitas. Una se llama Ruth y la otra se llama Orpa. Elimelech muere, entra como en una situación complicada Ruth y decide irse, perdón, Naomi. Elimelech muere y sus dos hijos también. Queda Ruth, eh, queda Naomi viuda y con sus hijos muertos también. Decide regresar a la tierra de Israel y las dos, Ruth y Orpa, quieren acompañar a Naomi en su regreso. Orpa eventualmente se convence de no seguir con Naomi y decide separarse del camino. Ruth se aferra a Naomi. Todos sabemos la frase, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ta, 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 ta. Eventualmente logra convertirse al judaísmo. Naomi le sugiere a Ruth esperar a Boaz con la finalidad de seducirlo y poder casarse con él. Dice que carga las piernas descubiertas ese día de la cosecha. Boaz, quien ya la había conocido previamente, tenía ganas de estar con ella, pero no se atreve a tocarla hasta averiguar, de acuerdo a la ley de la Torá, si realmente se permitía que se casara con una mujer de Moab. Existía una discusión sobre si se podía un yudí casarse con una persona de Moab que se convirtiera al judaísmo. La Torá prohíbe que se casen las mujeres judías, lo que dictaminaron los Jajamí en ese momento, lo que es la ley. Una mujer judía no se podía casar con un converso de Moab, pero dos moabitas, un hombre y una mujer, que se convirtieran, entre ellos se permitía que se casaran. Un hombre judío se podía casar con una mujer de Moab, porque la prohibición de la Torah es no casarse con los hijos de Moab, no incluye a las hijas. Por lo tanto, Boaz se casa con Ruth, esa misma noche queda embarazada y al otro día fallece Boaz. ¿Ok? La historia va bonita, ¿no? Toda una cantidad de hechos muy interesantes. Hay algunas cuestiones de trabas, de relaciones sexuales dudosas, raras, turbias. Pasan un par de cosas más y es después de tener a 6 hijos con su esposa Nixebe, Ishai comienza a estudiar el tema de las moabitas y la prohibición de casarse con ellos. A través del estudio surge en su mente que su abuelo Boaz había hecho una transgresión al haberse casado con su abuela Ruth y que por lo tanto él era producto de una relación prohibida. Así es que decide no tener más hijos con su esposa, que venía de un linaje puro. Para no tener hijos impuros, decidió separarse de su esposa. Sin embargo, seguiría procreando con una concubina, con la muchacha de servicio, diríamos. Ya que de acuerdo a su parecer, no tenía derecho de la ley judía para estar con su esposa por el origen que él decía que tenía. Isai acuerda con la concubina, con la muchacha de servicio, diríamos, que va a llegar a una hora determinada a la habitación. La muchacha, parece como una novela, ¿no? Pero la muchacha va y le dice a la jefa, él va a llegar a tal hora. Y bueno, como no habían pagado los servicios públicos, no había luz. Isaí entra y está con Nixebe, así se llamaba la mamá del rey David. Queda embarazada también. ¿Qué tiempo, no? Va a casa, esa noche embaraza a Ruth. Isaí se va cree que está con la sirvienta y
esa noche embaraza a Nick CB y meses después sí se le ve. Sí se le ve la barriga que le va creciendo y la acusa de haberle sido infiel. Ella tiene que aclarar que no, que efectivamente había estado era con ella. Por eso David habla tanto de su nacimiento, de sus orígenes, ese dolor, ¿no? Ustedes ven en los salmos que habla mucho de eso. La vida de David no fue algo fácil. Tuvo momentos bastante fuertes como rey, una vida difícil en la que tuvo que enfrentar guerras. Su suegro lo persiguió para matarlo. Su hijo Amón violó a su hija Tamar. Su hijo Absalón mató a su hijo Amnón. Le quitó el reinado, lo persiguió para matarlo y violó además a sus esposas públicamente. Las ropas no le calentaban porque le cortó la ropa al rey Shaul. Hizo algo, dañó un traje, una ropa. Y ahora la factura es que la misma ropa no le va a dar calor. Por si fuera poco, el nacimiento de su heredero, el rey Shlomo, tampoco fue fácil. Cuando David conoce a Batseba, este estaba casado con un hombre llamado Urías. Urías había sido el escudero de Goliat y en ese momento, en esa escena, decide que lo mejor que puede hacer en su vida es volverse judío. Todos sabemos la historia que pasó con Urías, con la carta de divorcio, con que fue a la guerra, con que murió y todo. La historia entre David y Bathsheba es una historia bastante confusa, enmarañada, llena de dudas, la cual nos lleva a darnos cuenta de cómo estas almas tan especiales tienen que bajar a este mundo de una forma encubierta, con la intención de no ser detectadas por las clipot y por las citras. Todo esto con el objetivo de que no sean atacadas por las fuerzas del mal y éstas no la ataquen con todo su arsenal. Esto me recuerda, mi rabino decía que cuando hay dos personas que pelean, que se separan, que no hay unión, el Yeser Hará, la Sitra Hará logró su objetivo de mantenerlos separados, porque juntos no lo benefician. Cuando están juntos, son enemigos potenciales contra la inclinación al mal, contra las fuerzas oscuras, contra el lado oscuro. Si están juntos, por eso los separa. Es por eso que, sin importar la familia donde usted venga, sin importar de quién seas hijo o qué clase de problemas has enfrentado en la vida, o qué dificultades económicas, de salud, Barmina, o sociales tengas que enfrentar, sin importar si vienes de una familia disfuncional, no debes jamás pensar que no estás destinado para cosas grandes. Pues de haber sido así, entonces el rey David jamás hubiese aparecido en la historia y jamás hubiese sido rey. Mientras más luz tiene un alma, entre más santidad esconde en su interior, con más fuerza las energías del mal van a intentar doblegarle y evitar que esa luz sea revelada. La intención va a ser destruirlo para llenar de oscuridad la vida de la persona. Realmente, cuando las cosas se tornan complicadas, en lugar de entregarse al lamento, a la queja, deposite su confianza en el Creador. Deposite su confianza en el Creador y tenga emuná de que las cosas van a salir mejor. Decíamos en la reflexión sobre la hormiga que trataba de pasar de un lado al otro cargando algo y no podía, por más que intentaba, hasta que eso que cargaba lo utilizó como puente y cruzó. De ahí aprendíamos que lo que parece que fuera un problema,
te puede ayudar incluso a buscar la solución. Tomás Alva Edison se enfrentó al reto de la bombilla, ¿sí? ¿Lo logró en Chic-Chac? No. Así. Trabajarle. ¿Y fracasó cuántas veces? Un montón, ¿sí? Fracasó y prendía, apagaba y se partía y se quemaba y todo. ¿Qué dijo? Esto no es para mí. Le voy a dar otro ejemplo que usted mismo se ha enfrentado. Usted no nació caminando. ¿Cierto que no? Usted no nació y dijo, mamá, ya vengo, voy a ir a la tienda a comprar nada, a ver si hay leche para hacer un tetero, porque nada que... No. ¿Cierto que no? Aprendió a caminar poco a poco. Ni caminando ni hablando. Ni hablando. ¿Por qué caminamos ahora? Porque aprendimos. Porque aprendimos, porque no era negocio que uno intentara caminar y se cayera, y se rompiera la rodilla, y se raspara la mano, el codo. Entonces uno decía, no, esto no es negocio. Y lo más increíble es que cuando empezaste a caminar, dabas 3 pasos y te caíste y te golpeaste la rodilla, y salía el papá y la mamá decía, ¡ay, tan lindo el niño! Y el niño llorando del golpe en la rodilla, y el papá decía, ¡ay, tan hermoso, viste! Se cayó, ¿eh? A mi hija yo le decía, esos son golpes de crecimiento. Ella caminaba y se caía y la agarraba y yo le decía, tranquila, mija, que estos son golpes de crecimiento. Ya estando grande, está bastante grande ya, se cayó un día y me dijo, papá, son golpes de crecimiento. Ese ejemplo de la caminata, de aprender a caminar, es un ejemplo que le puede servir a usted para toda la vida. Tenemos que aprender a no desistir. Cuando las cosas se tornan complicadas, como decía mi abuelita, su recuerdo sea para bendición, como a veces pasa, no hay que rendirse. Y ver a mi abuela con casi 70 años decirme esa frase, teniendo yo muy poca edad, estaba más joven que como estoy ahorita. Me llenaba de una inspiración ver a mi viejita ahí diciéndome esa frase, porque yo sé lo que ella pasó. Vi las fotos, me cuenta su historia, lo viví, escucharla a ella y ver a mi bisabuelo también, que también estaba vivo, estaba súper viejito. Lo inspiraba a uno. Cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, no te rindas. Decirlo a alguien que no, pues que nació en cuna de rico, que nunca ha tenido necesidades, es muy chévere. Pero alguien que tuvo que vivir de la guerra, que tuvo que empezar de cero, que se han mudado de países y han tenido que luchar contra lo que significa la discriminación, el ser migrante, etcétera. Es otro tema. Sobre todo cuando la persona demostró que las cosas no siempre van mal. Hay momentos en que las cosas no van como uno quiere. Eso no quiere decir que van mal. Eso quiere decir que el Boreolán dice, yo no voy a estar alcahueteando tus caprichos. Eso no te sirve a ti. En ese momento, en ese instante, no sirve. ¿Qué puedes hacer? Yo creo que hay gente que se quedan pegadas en un tema y repiten, y la misma, porque es que yo quiero, es que yo quiero. Y no me sale. Y no me sale. Alguien me insistió y me dijo, es que yo quiero, yo quisiera estar en Israel, un viaje, no sé, a la isla griega, descansar, no sé. Sí, pero no da ahorita, no hay la manera. ¿Sí? Se va a dar esa rotación. Entonces, quisiera tener un monopatín bien chévere, eléctrico, grande. No carro, no estoy tema con los carros. Pero no es para que se me esté cumpliendo los caprichos de uno. Nosotros no somos niñitos malcriados que hacen, dicen, ay, el bebé se va a poner bravo. ¿Qué quieres, hijo? Se volvería un caos el mundo, o sea, se cumplen los caprichos de nosotros. ¿Sí? Sería un caos, no duraría el mundo un minuto. Ni 30 segundos dura el mundo, se destruye, un cataclismo hay en todo el planeta. No podemos desistir. El pueblo judío nunca ha desistido. Imagínate, los alenos salimos de la Shoah diciendo, esto de ser judío no va con nosotros. Salimos de la guerra y ¿qué hicimos?
un flamante Estado judío. Donde no había nada. Donde no había nada. Donde los terrenos que nos vendían los árabes estaban destruidos, los dañaran y lo dañaban ellos mismos, los inundaban y todo. Y vaya a Israel ahora. Hasta el desierto bota flores. Eso. No porque a algunos no les va a agradar que hable sobre unos temas en particular, cuando tratas de inspirar a alguien. Siempre cito a un compañero de trabajo que le decía, ¿y cómo estás? Qué buenos días. Así como uno, a mí me emociona despertarme a la mañana y decir, capaz otro día para ir a la sinagoga, para ir a rezar, para hacer tantas cosas. ¿Sí? A mí me alegra eso, estar sentado aquí estudiando Torá, poder agarrar un libro, buscar, preguntar, que ahora los muchachos están estudiando un tratado de Guimarães en particular y me dicen, pero estudiamos esto y mire, ¿qué opinan de eso? ¿Sí? Hay personas que no, que se cansan y se cargan con cosas que realmente no son para cansarse ni para cargarse. Porque qué pereza, qué fastidio. No tienes más nada que hacer. Como el que me dijo un día que no tenía nada que hacer, a mí yo casi me desmayo. Es como que no tienes nada que hacer. El mundo es un caos. Marvin Shalom Baolam, decimos en la tefilá. Aumentar la paz en el mundo. ¿Cómo se hace? Talmideh Jajamim Marvin Shalom Baolam. Los estudiantes de los sabios, los estudiantes de Israel, aumenta la paz en el mundo. ¿Cómo se hace? Usted no tiene nada que hacer. Le dije, vaya a la yeshiva, agarre un libro y se pone a estudiar. Eso es algo que hacer. ¿Sí? Y el estudio de la Torah es uno de los pilares que sostienen. Seguro. Hay algunos temas que a la gente les molesta, que son tabúes, que son polémicos en nuestra sociedad. No podemos claudicar y no podemos adaptar nuestra vida para caerle bien al mundo. ¿Sí? Como dijo Mendelssohn, ser judío en tu casa y ser humano fuera de ella. Yo estoy en contra de esa palabra, de esa frase. Nosotros somos judíos los 7 días a la semana, 24 horas al día, en la sinagoga, en la calle, en la casa, bañándose. Todos los días somos judíos. No somos judíos por ratico. Seguro, no somos judíos por ratico. No, ay, hoy me apetece ser judío, no sé, de pronto Askenaz. ¿Sí? Sí. Fariñoski, de pronto. Boaz Fariñoski. Ah, bueno, el apellido, ¿no? Fariñoski. ¿No? Me voy a poner Fariñoski. La meta que tiene el Yeser Hará, las fuerzas del mal, es secuestrar nuestra mente. Nos mete en la cabeza el tema del deporte, de las apuestas, las películas, las series, el cigarro, Barminan, el trago. Se mantiene entretenido con el celular, el Instagram, el Facebook. Cada vez hay más maneras de estar ocupado haciendo nada, perdiendo el tiempo en estupideces. Y hay personas que no les gusta, pero el que pierde el tiempo en estupideces es un estúpido. Una persona inteligente no pierde el tiempo en estupideces. Aprovecha cada segundo de su vida para aprender, para hacer algo positivo. Mi intención siempre ha sido en las clases llamar más a la reflexión, porque podemos hablar de la sefirá, de la cabalá, de esto, pero si no avanzamos hacia lo que significa reflexionar con profundidad en lo que es la vida judía como tal, nos volvemos muy litúrgicos. Si agarramos la copa así, que si miramos la vela, que si esto, que el vino, que la cosa, que para aquí, que para allá, y no vamos allá donde deberíamos llegar. El alma de nosotros es increíblemente gigante. Lo vimos en una clase hace como un mes. No alcanzamos a imaginar el tamaño de nuestras almas. No lo alcanzamos a imaginar. No alcanzamos siquiera a imaginar el brillo que le damos al mundo. El Hans Samir Cohen
y Hashem le dé buenos y largos días. Dice que el Boreolán limitó nuestra vista. Quitar nuestra vista nos ayuda, porque por ejemplo usted no ve las ondas electromagnéticas que pasan de los celulares, de las radios, de las llamadas, etcétera, del internet. Por eso tener la vista limitada es una bendición, es una verajá. Pero eso no nos tiene que hacer omitir el hecho de que tenemos que hacer el máximo esfuerzo en darle el mayor brillo a nuestra alma y no pensar que es que porque la familia de donde vengo, que es que yo pasé momentos difíciles, que es que la vida conmigo fue cruel. ¿Tú sabes con quién fue cruel la vida? ¿A quién ha sido y a quién le ha ido duro en la vida? Al pueblo judío. Persecuciones, matanzas. Todo el tiempo. Blasfemias contra nosotros, inventan cosas o no. Ahora en estos últimos tiempos es que no se ve tanto. Ahora no, pero a lo largo de la historia, el chivo expiatorio de la humanidad, los judíos. Pasados fueron los que nada más de la pandemia, nos acusaron de la pandemia también, sí. de todo. Sin embargo, estamos ahí firmes. Usted piense en el potencial que usted tiene. Dice que si un manser, que está el Mijajam, habla de Torah, es un gigante. Afilo que es manser, igual no deja de ser gigante. ¿Sí? Entonces, que esto sea una reflexión para cada uno de nosotros y que Bezrat Hashem nos ayude a ser buenos y mejores judíos, entendiendo que tenemos un potencial en nuestras almas y que esas almas encubiertas, muchas de las grandes almas que llegaron al pueblo de Israel, son parte de la historia del pueblo de Israel, llegaron encubiertas. ¿Vieron cómo llegó el rey David desde Ruth, de lo que pasó con Elimelech, con los hijos de él, con Naomi que se fue con Ruth y con Orpa? Orpa a la final se alejó tanto y de ella viene Goliat. Pues con el tiempo Goliat y David están cara a cara. Pero ellas habían empezado el camino juntas. Una siguió y persistió y logró su objetivo. La otra se rindió. La otra se rindió y no siguió el camino. Y mira quién vino de ella, Goliat. Nosotros no podemos rendirnos. No hay permiso de rendirnos. Hay que seguir hasta que el cuerpo aguante. Hay que darle duro y creer que vale la pena esta lucha porque esto trasciende las generaciones. Nuestros hijos nos van a ver como valientes. Usted sabe que para nuestros hijos somos como héroes, ¿sí? A mí me llena de mucha alegría escuchar a mi esposa cuando mi hija le dice: a mí sí me gusta que mi papá se para temprano y va a la sinagoga a rezar. ¿No te imaginas, mamá, cómo me llena de alegría saber que mi papá va a Beta Knesset a rezar todas las mañanas muy temprano? ¿Sí? Eso me inspira a mí, porque mi hija no me ve salir a la madrugada a tomar tragos. Mi hija me ve que voy a la sinagoga, que voy a estudiar. Y les digo, llego al mediodía a la casa, me dice: papá, ¿estudiaste? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Qué hablaste? ¿Qué estoy enseñándole a mi hija? Le estoy dejando esa huella. ¿Sí? El legado. Estamos, como dicen en la carrera, pasándole el testigo. Sí. Para que ella crezca viendo esto. Y ella misma pueda entregarle ese testigo a sus hijos. Que Bezrat Hashem tenga el mérito de verlos en alegría y en bendición. Decimos: Baruch Adonai Leolam, amén, amén.